Mefiboset era un hombre lisiado desde niño, olvidado y despreciado. Sin embargo, después de un giro sorprendente en su vida, fue recibido con honores en Israel, hasta el punto de sentarse a la mesa del rey. Esta historia es bien conocida. Al fin y al cabo, para muchas personas, Mefiboset se convirtió en un símbolo de alguien que pasó de la pobreza a la prosperidad, de la humillación a la exaltación, del olvido a la nobleza. Pero, ¿y si te dijera que la historia no termina en ese punto? Así es, hay otra parte de esta historia sobre la que, por alguna razón, a la gente no le gusta hablar, predicar o cantar. Quizás sea porque en esta parte menos recordada de la historia, Mefiboset fue traicionado, agraviado y nuevamente perdió todas sus posesiones. Sin duda, la historia de Mefiboset es ejemplar, pero no es el tipo de ejemplo en el que la gente suele pensar. ¿Quieres saber más sobre todo esto? Así que mira este vídeo hasta el final, porque a partir de ahora entenderás quién era Mefiboset y qué le pasó realmente. Según la Biblia, Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Sí, Mefiboset era hijo del que era el mejor amigo de David. Y hay otro dato importante sobre su familia. Era sobrino de un hombre que también se llamaba Mefiboset. Por eso es muy importante no confundirse. Este otro Mefiboset era hijo de Saúl con su concubina Rizpai, junto con su hermano Jarmeni, estaba entre los hombres descendientes de Saúl que fueron entregados por David para que los gabaonitas los mataran. En esa conmovedora historia, Rizpa acampó junto a sus hijos muertos durante meses para preservarlos del deshonor de que los animales devoraran sus cuerpos. De hecho, Mefiboset, quien es el tema de este vídeo, es decir, el hijo de Yenates y sobrino del otro hombre que fue asesinado, se salvó de la muerte en la misma ocasión precisamente debido a la lealtad de David a Yenates. Como estos dos hombres aparecen con el mismo nombre en la misma familia y en el mismo contexto bíblico, es importante diferenciarlos claramente. El significado exacto del nombre Mefiboset es ampliamente debatido, pues no se sabe a ciencia cierta cuál sería la grafía original de este nombre, que en algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, aparece como Meribaal, Meribbaal o Mefibaal. Dependiendo de la ortografía utilizada, puede significar cualquier cosa, desde héroe de Baal y hoy Baal es un abogado y hasta y oponente de Baal y hoy el que destroza a Baal. Sabemos que el término genérico Baal significa y señor pero debido a la asociación de este término con el nombre de una deidad cananea, con el tiempo, los escribas judíos reemplazaron la terminación y Baal y por la terminación Iboset que significa y vergüenza. Entonces, el significado del nombre Mefiboset o Mefiboset se acepta generalmente como y el que esparce y hoy de la boca de la vergüenza. De cualquier manera, no es un significado hermoso. La historia de Mefiboset estuvo marcada por tragedias y frustraciones. Nació en una cuchara de oro como príncipe de Israel. Sin embargo, cuando apenas tenía 5 años su vida cambió por completo. Su abuelo el rey Saúl, su padre Jonatán y sus tíos mayores murieron en la batalla contra los filisteos. Cuando la nodriza de Mefiboset recibió la trágica noticia de que el abuelo y el padre del niño habían muerto y que el reinado israelita había sido prácticamente destruido, rápidamente trató de huir con él. La desesperación de la nodriza de Mefiboset es comprensible, porque, según la costumbre de la época, cuando una dinastía era derrotada, la nueva dinastía exterminaba todo el linaje real anterior para que no hubiera futuras disputas por el trono. Sin embargo, al intentar escapar, la enfermera de Mefiboset dejó caer al niño de sus brazos y quedó lisiado de ambos pies. Entonces Mefiboset fue llevado a Lo-Debar, un lugar en la frontera de Galaad. La ciudad de Lo-Debar estaba al este del río Jordán y probablemente también se la conocía como Debir. El nombre Lo-Debar, según su pronunciación, indicaba un lugar sin pastos. Al contrario de lo que algunos piensan, Lo-Debar no parece haber sido un lugar sin importancia. De hecho, a lo largo de su historia, Lo-Debar fue blanco de disputas entre sirios, israelitas y asirios. Esa idea popular de que Lo-Debar era un lugar totalmente insignificante, una nada absoluta, un lugar de olvido, generalmente proviene de una interpretación de la profecía de Amós registrada en el capítulo 6 de su libro, en la que este nombre se corrompe intencionalmente al estilo semítico, torciendo las vocales por la insignificancia hebrea. En otras palabras, el profeta hizo una especie de juego de palabras con el nombre Lo-Debar para decir que Israel se había regocijado en la conquista de nada, Pero no en el sentido de que Lo-Debar fuera un lugar donde no había nada, sino en el sentido de que la conquista israelita no valía nada. ¿Es por qué?
porque sería una conquista de corta duración y caería en el olvido, ya que Dios levantaría una nación extranjera que oprimiría a la casa de Israel. Y, de hecho, poco después, Loúdebar acabó siendo conquistada por Siria. En Loúdebar, un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel, se encargó de cuidar de Mefiboset. Más tarde, Mefiboset también tuvo un hijo llamado Miqueas. La historia de Mefiboset realmente cobra relevancia cuando David, ya establecido como rey de Israel, recordó su amistad con Jonatán y el pacto hecho con él unos 20 años antes. David preguntó si todavía quedaba alguien en la casa de Saúl a quien pudiera mostrar lealtad en honor de esta amistad y este pacto con Jonatán. En este punto, David adoptó un comportamiento contrario al practicado en los reinos de la época. Buscó a un descendiente de la antigua dinastía, no con el objetivo de eliminarlo, sino con el objetivo de honrarlo y actuar con misericordia hacia ese descendiente. En aquella ocasión, Siba, quien era un antiguo siervo de la casa de Saúl, informó al rey David sobre la existencia de Mefiboset, un joven lisiado que llevaba al menos 15 años viviendo como fugitivo en Loúdebar. Muchos intérpretes ven la respuesta de Siba al rey David como una especie de prejuicio, pues parece enfatizar la deficiente condición de Mefiboset, tal vez queriendo indicarle a David que aquel joven era alguien que no valía la pena, una persona inútil para los estándares de la época. En cualquier caso, a David esto no le importó e inmediatamente ordenó que trajeran a Mefiboset. Esta actitud de David hacia Mefiboset puede verse como una imagen de la gracia de Dios que llega a los pecadores. Dios actúa con misericordia y bondad hacia los descalificados, hacia los que nada merecen. Dios rescata a personas que merecían juicio y muerte y les da nueva vida en su presencia. Después, David recibió a Mefiboset con honores, le entregó las propiedades de Saúl y le permitió sentarse diariamente a la mesa del rey. Además, David también ordenó que Siba fuera su siervo. Sin embargo, Sibe no era una persona de confianza, ni mucho menos. En el momento de la rebelión de Absalón, cuando este hijo de David intentó usurpar el trono de su padre y obligó a David a huir de Jerusalén, Siba se mostró un gran traidor y oportunista. La Biblia informa que Siba fue al encuentro de David llevando provisiones y suministros que sin duda serían de gran utilidad en aquel difícil periodo. Sin embargo, Siba también aprovechó esto para acusar falsamente a Mefiboset. Le dijo al rey David que el nieto de Saúl se había quedado en la capital porque codiciaba el reino y creía que recuperaría el trono de su familia. Y todo indica que David creyó la mentira de Siba, pues decidió darle todo lo que pertenecía a Mefiboset. Así es, todos los bienes, propiedades y riquezas que recibió Mefiboset cuando salió de Loúdebar fueron entregados a su sirviente traidor. Lo que hizo Sibe fue muy grave, porque en aquella época, el fin de una persona acusada de traición era muchas veces la muerte. Más tarde, cuando David regresó a Jerusalén después de la muerte de Absalón, Mefiboset intentó encontrarse con el rey para defenderse y demostrar su inocencia. Cuando Mefiboset llegó ante David, el rey le preguntó por qué no había ido a recibirlo. Entonces Mefiboset tuvo la oportunidad de denunciar la traición de Siba. Dijo que le había pedido a Siba que le ensillara un asno para poder viajar al encuentro de David, ya que estaba lisiado. Sin embargo, Sibe lo dejó atrás e ideó un plan para acusarlo de traición. De hecho, durante el periodo en que David necesitó huir de Absalón, la Biblia registra que Mefiboset se lamentó profundamente, según la costumbre de la época. Esto significa que no se lavó los pies, ni lavó la ropa ni se cortó la barba. Esta fue una actitud de clara lealtad al rey David, demostrando que nunca cumplió el plan de Absalón y que nunca codició el reino. Después de escuchar la versión de la historia dada por Mefiboset, parece que David le creyó. Sin embargo, aún así propuso que los bienes heredados por Mefiboset se dividieran entre él y Siba. En otras palabras, David no le pagó completamente. La Biblia no proporciona más información sobre por qué David tomó esta decisión. Algunos eruditos sugieren que tal vez el rey no estaba dispuesto a pedir cuentas a Sibe por su traición. La razón de esto puede haber sido el frágil estado emocional en el que se encontraba David en ese momento. Otros intérpretes creen que David pudo haber estado inseguro sobre la veracidad de la explicación dada por el hijo de Jonatán. Pero, en cualquier caso, el rey decidió adoptar una posición neutral para resolver aquel conflicto. Sin embargo, sorprendentemente, Mefiboset decidió renunciar a toda esa herencia. Dejó que el traidor se quedara con todos sus bienes y demostró que su verdadera preocupación se centraba únicamente en el bienestar de David.
En este punto, la declaración de Mefiboset a David muestra el tipo de carácter que tenía. La Biblia informa que Mefiboset dijo al rey: déjale tener todo ahora que mi señor el rey ha llegado sano y salvo a casa. Aunque la historia de Mefiboset es bien conocida a través de sermones y predicaciones, rara vez se cuenta correctamente. Desafortunadamente, la gente recuerda la historia de Mefiboset solo cuando predica sobre la prosperidad. Sí, por supuesto, es fácil predicar sobre el hombre cojo y despreciado que fue resucitado del olvido para recibir una herencia real. Es fácil hablar del hombre a quien de repente se le dio una posición privilegiada en la corte de Israel y pudo sentarse a la mesa del rey. Parece difícil predicar sobre el mismo hombre cojo que, habiendo sido traicionado por su siervo, a pesar de ser inocente, se vio obligado a dividir su herencia con el siervo traidor. Para muchas personas, es difícil predicar sobre el ejemplo de alguien que permaneció fiel incluso cuando fue agraviado y lastimado, incluso cuando todo salió mal en su vida. Y no solo eso, es aún más difícil predicar sobre su actitud desinteresada. Renunció a todas sus posesiones materiales y no le importó que su enemigo personal se apoderara de todo lo que era suyo. De hecho, la historia de Mefiboset trae lecciones importantes. Sin embargo, el foco de esta historia definitivamente no es la prosperidad, sino el carácter de un hombre justo que, a pesar de las tragedias y dificultades, se mantuvo fiel a sus principios. Para él, lo que realmente importaba no eran las riquezas personales, sino el hecho de que el rey elegido por Dios hubiera regresado a su casa. Mefiboset no puso sus ojos en las cosas terrenales, sino que puso sus ojos en el propósito soberano de Dios para su pueblo. Para Mefiboset no tenía sentido sentarse a la mesa real si el ungido del Señor no estaba sentado en su trono. Para él lo más importante era su comunión con el rey, más que toda su herencia. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de Mefiboset en la Biblia. También te dejaré un vídeo aquí para que lo veas sobre la historia de Yenates, el padre de Mefiboset. Si deseas profundizar aún más en el conocimiento bíblico, también puedes estudiar teología con nosotros. La información está en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado.